gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 10. ¿Has observado alguna vez un rebaño de ovejas? ¿Te has dado cuenta lo que el pastor carga siempre con él? Tiene al menos dos cosas. La primera es una vara, un pedazo de madera a la altura del pastor para apoyarse mientras camina. Pero también tiene el cayado. Es también una especie de vara, pero en su extremo superior tiene una curva. Ambas tienen un significado especial. La vara sirve para corregir la conducta de las ovejas que no hacen caso a su voz, pero el cayado es para hacerlas volver al camino o librarlas cuando éstas caen en un precipicio. En el capítulo de hoy, Dios también corrige a su pueblo a través de la vara y el cayado. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. El capítulo comienza siendo una advertencia para aquellos que tienen una conducta injusta. ¿A quiénes se refiere? Notemos lo que declaran los primeros versículos. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dios tiene un cuidado especial por estos grupos que acabamos de mencionar. Dios siempre estará pendiente de sus necesidades. Para el pobre, Dios es su riqueza. Para el afligido, Dios es su alegría. Para la viuda, Dios es su amparo, es su sustentador y su compañero. Y para el huérfano, Dios es su padre. Así que si tú encajas en alguno de estos grupos, recuerda que siempre Dios estará contigo. Nunca te dejará solo, siempre hará provisión y te cuidará de tus enemigos. Cada vez que el pueblo se desvía, Dios tiene que aplicar cierta corrección para hacerlo volver a sus caminos. En esta ocasión no fue la excepción, pero recordemos que la corrección debe ser vista como un acto de misericordia de parte de Dios. Recordemos lo que dice el libro de Proverbios 3:12. Dios ama a los que disciplinan. Por lo tanto, cada vez que estemos en disciplina, debemos verlo desde ese punto de vista. En esta ocasión no fue la excepción. Dios utilizó al reino de Asiria como el instrumento, como la vara y el cayado para corregir a su pueblo. Pero vale la pena recalcar que el espíritu que gobernaba al reino de Asiria era un espíritu de odio, era un espíritu de rencor, no era el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que este pueblo haya sido un instrumento en las manos de Dios? Notemos la siguiente declaración que nos ayudará a entender un poco esta pregunta. La mano protectora de Dios fue retirada de aquel pueblo contra el cual se había decretado el castigo, y se le permitió a Asiria que llevara a cabo su obra egoísta e impía. Así obra Dios para que se haga su voluntad soberana en un mundo que está en rebelión contra él. Lo que esta cita quiere decir es que Dios siempre advierte a su pueblo que si está en una conducta inapropiada tendrá consecuencias en su vida. Y cuando el pueblo finalmente hace lo que quiere, Dios simplemente retira su protección. No porque Él no lo quiera proteger, sino porque el pueblo ha rechazado esa cobertura divina a través de sus malas acciones. Notemos lo que declara el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto del reino de Asiria. Por lo tanto, Dios castigará sus acciones, castigará la gloria de la altivez de sus ojos. Ahora, notemos que una vez que Dios haya cumplido su propósito a través de Asiria, este imperio será destruido. ¿Cuál era entonces el propósito para que Dios corrigiera a su pueblo a través del reino de Asiria? Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyará en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová,
el Santo de Israel. Escucha bien esta palabra, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, declaran los versículos 20 y 21. El propósito de este castigo, de esta corrección hacia el pueblo, es una especie de zarandeo para purificar al pueblo de Dios. Dios necesitaba sacar lo vil de la nación y quedara únicamente aquellos que lo amaban y lo adoraban de corazón y le eran fieles a Él. ¿Sabes? Lo mismo ocurre en nuestros días. Muchos profesos cristianos saldrán de las filas del pueblo de Dios porque sus corazones nunca fueron transformados. Seguían a Dios por intereses mezquinos. Lo seguían por sus propios intereses y de manera superficial. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres capaz de mantenerte firme aún en medio de las dificultades? ¿Eres capaz de mantenerte fiel aún en medio de la crisis? Lo que vivimos en la actualidad es un zarandeo y la iglesia debe ser purificada. La iglesia debe ser limpiada. Tú y yo debemos procurar ser parte de ese remanente, ser parte de ese pueblo que queda después de este zarandeo. ¿Sabes por qué? Porque dicho remanente tiene un galardón, la vida eterna. Mi deseo y mi oración es que tú seas parte de ese remanente, que puedas permanecer firme aún en medio de las pruebas y que veas siempre la corrección de Dios como un acto de misericordia y no como un acto de odio de Dios hacia sus hijos. Me gustaría orar por ti en esta hora para que Dios te ayude a permanecer fiel dentro del pueblo y ser parte de ese remanente que estará hasta el tiempo del fin. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, que cada vez que nos reprendes, nos corriges, lo haces porque nos amas. Hoy aceptamos la reprensión con gozo, porque sabemos que tu deseo es que cada día seamos mucho mejor. Quédate en nuestros corazones, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra, para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que el Señor te bendiga.